Estamos estudiando Pirkei Avot. Hemos vuelto después de tantas vacaciones aburridas en las cuales simplemente hicimos errores. No hablo de ustedes. ¿Qué es esto? Pero también aprendimos muchas cosas buenas. Disfrutamos con nuestras familias. Salimos de Egipto, comimos matzá con Gusta Tergopol. Y disfrutamos de la salida de Egipto y de la libertad. ¿Cierto? Comieron matzot cuadradas o redondas. De las dos, de las tres. Comí hasta A ver. matzá de papa. Matzá de papa. Matzá de chocolate. Matzá de chocolate no está hecha de chocolate, sino que es matzá con chocolate. Matzá de huevo. Matzá de huevo, está bien. ¿Cuál comieron los judíos que salieron de Egipto? ¿Cuadrada o redonda? ¿Por qué redonda? Esa es la forma en la que la gente, la mayoría las veces hace. ¿Por qué no se mayoría puede ser? Como las arepas que las Como la pita. Arepa. O la pizza que la hacen redonda. Ok. ¿Está bien? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Y cuál es la forma? El Iago dice que las tres, porque eran muy religiosos, salían según todas las opiniones. ¿O eran rectangulares? ¿Ustedes vieron las matzot de Teimanim? No. ¿Saben cuáles son? No. Matzot que son como lafas. ¿Saben lo que es la lafa? Ah, sí. La que ¿Nunca como la comieron? tortilla. Como las tortillas, sí. ¿Nunca comieron shawarma en lafa? Sí. Es el pan ese. ¿Te acuerdas que era Como la pita, como una pita pero mucho más, Sí, más sí, blanda que eso así. Eso. Entonces, ¿es la matzá de ellos? ¿Te animas en la matzá? Sí, probablemente. ¿Eh? De nosotros quedó así. ¿Cómo? De nosotros quedó así. La masa que hicimos quedó más o menos. Ah, les quedó así. ¿Sí? ¿Blanda? ¿Era blanda o era dura? Sí, blanda. ¿Blanda? Los teimanín comen así. Así, un poco también, un poco gruesas. ¿No? Así seguramente son las que comieron los judíos cuando salieron de Egipto. Las matzot que comemos hoy en día no tienen más de 500 años, seguro. Son un producto de la continua jumbrasización y exageración de los judíos. Pero probablemente en Pesaj no sufrieron tanto con ese pan duro. Sino que era pan simplemente que no leuda. No tiene por qué ser una cosa como una roca. Sí. Nosotros... Ah, un segundo, antes tengo que decir la fecha. Hoy es el 26 de Nisan de 5775, no se olviden de decir el Omer. Y hoy es el... Del hombre. Hoy es 11. Mientras todavía no es de noche. Y es el 15 de abril de 2015. ¿Sí? ¿Qué decís? Saliendo de Irática hay una foto. ¿De Irática de dónde? ¿De Yerushalayim o de Tzfat? O de la ciudad vieja de Uruguay, porque también en Uruguay es ciudad vieja. Ah. Y hay una foto donde muestran a un judío con una bata larga. Entonces, pero no hay más fotos ahí, no hay más. Hay gente que vestía normal y el hombre con una bata larga, pero no tenía stripe ni sombrero. En la foto no se veía eso. Entonces, ¿Qué quiere decir? ¿qué forma de vestir uno debe? ¿Cómo uno debe vestir? Como no le guste. ¿Y ya? Pero está el stripe, está el sombrero, está la equipa tejida o la equipa. ¿Y por qué se ponen el strain, el sombrero y todo eso? ¿Porque les gusta? Pero eso es como... A mí me gusta la boina, por eso uso boina. Pero después sus alumnos van a empezar a usar boina. Ah, si mis alumnos usan boina, porque yo uso boina, entonces significa que enseñé muy mal. Porque si lo que aprendieron ustedes en clases es a usar boina, entonces No, porque fallé en todos los sentidos. un revés de ellos usó el stripe y todos empezaron a usar el stripe. Bueno, bien por eso, no entiendo. ¿Y? Por eso, entonces, ¿por qué dicen ahora así? ¿Por qué no dicen normal? Porque les parece que es lo correcto vestirse de esa manera. Para separarse del resto de los judíos y del resto de las personas. Todas las sectas siempre tienen una tendencia a separarse y a marcar su separación. Por lo tanto, eso se expresa también en las formas de vestir. En cualquier secta, en cualquier lado del mundo, encontrás las mismas cosas, que se usa ropa igual. Es una forma también de dominar y de controlar el pensamiento de las personas, como los uniformes en las escuelas, etc. Pero no hay ninguna obligación de vestirse así. Se puede vestir así si se quiere. Si no, no.
Si le gusta a uno, que se vista así. Si no le gusta, no hay por qué vestirse así. Puede vestirse como quiera, mientras sea de manera que tenga tzniut, mientras tenga modestia, mientras no ande de manera inmodesta. Está perfecto. La pregunta es de por qué se empezó a hacer Streimer. Y claro, ¿quién inventó el concepto de Streimer? Que hay una leyenda de Streimer. Tampoco es muy cierto. Bueno, sí, vamos a estudiar Pirkei Avot mejor. ¿Está bien? ¿Sí? La kippah, por ejemplo. La kippah también es una costumbre que tiene solamente cientos de años, pero no más. ¿No? No. Todo el mundo sabe. Los tefilín. ¿Qué tienen que ver los tefilín? ¿Tefilín de qué época son? Nosotros creemos que son de la época de la Torá, ¿no? Pero los tefilín están escritos en la Torá, la kippah no. En la academia dicen otras cosas, pero no es nuestro problema lo que hagan en la academia o no. ¿O sí? Puede ser. Pero la kippah sí que no tiene mucho tiempo. La kippah sí que mamás no tiene mucho tiempo. Es muy divertido el tema de la kippah. Por ejemplo, ¿qué dice el Shulchan Aruch? ¿Qué dice el Tur? El Tur, que es anterior al Shulchan Aruch. El Tur dice que a la mañana cuando la persona se pone en la cabeza para decir la bendición. En el Talmud encontramos nada más que la kippah, que la cabeza hay que cubrirla solamente en 3 casos. Cuando uno está frente a un gran sabio, o cuando uno va a rezar, o no me acuerdo en qué caso más. El Tur dice que hay que taparse la cabeza antes de ponerse el talit para decir la braja. Dice sobre eso la Yosef Karo. ¿Y cómo puede ser que diga que hay que taparse la cabeza para ponerse el talit? ¿Acaso no tenía la cabeza tapada antes? Por lo tanto, el Tur lo que está diciendo es que hay que ponerse una segunda cosa que cubra la cabeza. Porque seguro que ya tenía kippah antes. Por supuesto, como ya dicen muchos sobre lo que dice la Yosef Karo, no es así. El Tur está diciendo que hay que cubrirse la cabeza, no que hay que cubrirse 2 veces. Si hubiera dicho que hay que cubrirse 2 veces, hubiera dicho 2 veces. Digo una sola vez, porque no hay ninguna obligación de cubrirse la cabeza, y así de hecho dice el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice que no hay ninguna obligación de usar kippah, solamente en momentos de decir brajot o cosas por el estilo. Pero después, con el tiempo, los legisladores de Alajá ya dicen que es obligación usar la kippah hoy en día. Por ejemplo, la Mishnah Brurá dice que, el Hafetz Haim, que escribe la Mishnah Brurá, dice que la kippah es para diferenciarnos entre los pueblos, para no ir en los caminos de los demás pueblos. ¿Por qué? Porque la gente de otros pueblos se descubre la cabeza, el pueblo de Israel se cubre la cabeza. Bueno, ese es el motivo que dice que para él, también en el Shulchan Aruch de algunos aquel, por eso es una obligación de la Torá hoy en día, para separarnos de los pueblos. Okay. O sea que el motivo ese de que la kippah es obligación tiene alrededor de no más de 200, 300 años. No significa que antes no hayan usado, pero no significa que se usaban si creían que era obligación. Después, hoy en día, no vivimos entre los demás pueblos. Vivimos en el pueblo de la tierra de Israel, con Yehudim. Así que ¿para qué hace falta usar kippah? Si no tenemos que diferenciarnos de nadie. Díselo a Yosef, para diferenciarnos de los seculares. Yo no sé si es lo mismo diferenciarnos de otros pueblos que diferenciarnos de seculares, porque al fin y al cabo el pueblo de Israel es todo uno. Pero cada uno hace por su calajá según su opinión. Así que, bueno, seguimos adelante. ¿Puede ser probable que una persona podría ir caminando sin kippah? ¿Sí? Nada más que hoy en día se dictaminó que es alajá. Entonces es alajá, pero cuando ves a alguien que no usa kippah, no tenés que ponerte nervioso porque tenés que saber que el Gaón de Vilna le permite. ¿Sí? Pero hoy en día se considera alajá, se considera obligación de la Torá hoy en día. Ok. Cada uno que vaya a su rab y se lo diga y disfrute de cómo el rab lo manda a pasear. Bueno, Pirkei Avot, capítulo 4. Empezamos con un capítulo nuevo, qué alegría. Dice así, Ben Zoma, Omer, dice Ben Zoma. ¿Quién es Ben Zoma? Ben Zoma es un alumno de la Rabbi Akiva. ¿Por qué no se llama Rab Zoma? Rabbi Zoma. En realidad no podría llamarse Ben Rabbi Zoma porque su nombre no es Zoma, sino que Zoma es el nombre de
el padre, ¿cierto? Ben Zoma, el hijo de Zoma. ¿Por qué no se llama por su nombre? Vamos a ver, ¿qué te pregunta? Como Shimon Bar Yochai. Shimon, pero... No, se llama Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero... Pero no le dicen Bar Yochai. Sí. Entonces, ¿por qué Ben Zoma no sabemos su nombre? Dice Rabbi Ovadia de Bartenura, dice así. לפי שלא העריך ממנו נשמח שיקרא רבי, היו קוראים אותו על שם אביו, וכן בן עזאי ושניהם שמם שמעון. Dice Rabbi Ovadia de Bartenura, yo sé el nombre, yo sé cuál es su nombre. Su nombre era Shimon. ¿Y por qué no lo llamaban Rabbi Shimon? ¿Por qué Ben Zoma? Porque murió temprano. Y como murió temprano, no llegó a dar las pruebas en el rabinato. Se murió antes de que lo declaren rabino y le den el título. Así que lo llamaban Ben Zoma. Es lo que dice Rabbi Ovadia de Bartenura, no te rías. Es lo que dice Rabbi Ovadia de Bartenura, no lo inventé yo. Dice así, dice, se murió antes de que le den su hija de rabino. O sea que no terminó de dar todas las pruebas. Se murió antes. Entonces no lo llamaron rabino. Lo llamaron el hijo de Zoma. Dice también Ben Azai. Ben Azai también es un sabio en la Gemara, que se murió antes de que le den el resultado del examen y no lo llaman por su nombre. Y dice la Biblia Tenora que los dos se llamaban Shimon. Shimon Ben Azai, Shimon Ben Zoma. ¿Ok? En general, hay algo interesante en la Gemara. Ustedes van a ver que los primeros sabios, los primeros grupos de sabios, Tanaim y anteriores a los Tanaim, los Zugot, que eran las parejas al principio de todo, no se llaman Rab ni Rabbi, sino son llamados Hillel, Shammai, Antignos, Shmaya, Astalión. No se llaman Rabí. ¿Qué significa? ¿Que eran más que rabino o menos que rabino? Significa que, ok, puede ser. El Talmud dice Gadol mi Rabban Shemo, que cuando hay un sabio que se lo llama sin el título rabino es porque su nombre es más grande que el título rabino. Así que los primeros Tanaim, los primeros sabios, no tenían un título de rabino porque los consideramos mucho más que un rabino. Su nombre es más grande que decir que son rabinos. Pero no es el caso acá de Ben Zoma. Ben Zoma no es que era más grande que rabino, sino que simplemente murió antes de recibir los títulos. Una cosa más quiero contar, que una vez pasó, esto lo pueden ver en YouTube, video. El Rebbe daba dólares, el Rebbe de Lubavitch. Ustedes saben que, escucharon esto, ¿no? Que él daba dólares a la gente. ¿Para qué daba dólares a la gente? ¿Lo viste alguna vez eso? ¿Nunca escuchaste eso? ¿No? ¿Escucharon ustedes? El Rebbe de Lubavitch, los últimos años de su vida, todos los domingos, en la puerta del templo, estaba ahí, parado, con un escritorio, parado, y daba billetes de $1 a todas las personas que pasaban. Y había colas que duraban horas y horas hasta que cada uno pasaba, el Rebbe le daba $1 a cada uno. La gente guardaba ese dólar como una bendición del Rebbe de Lubavitch. La gente hoy en día, muchos no saben, y creen que el Rebbe lo que daba es $1 que era una bendición. Pero no hay algo más lejano que eso. El Rebbe nunca fue su intención dar una bendición a la gente a través de $1. Ni siquiera era para dar una bendición específicamente a la gente, sino el dólar era para que la gente lo dé en tzedakah. El Rebbe decía, lo que dicen nuestros sabios, que la tzedakah acelera la Geulah. Por lo tanto, le daba $1 a cada persona para que lo den en tzedakah. Ahora, la gente, ¿qué hacía? La gente guardaba el dólar para ellos mismos y daban otro dólar para tzedakah. Y la gente consideraba que el dólar del Rebbe era una bendición especial del Rebbe. ¿Por qué el Rebbe empezó a hacer eso en los últimos años de su vida? Porque al principio el Rebbe hacía lo que hacía cualquier Rebbe, cualquier admur. ¿Vieron ahora que ustedes no ven, seguramente, pero ahora en Argentina estuvo el admur de Malta? ¿Lo vieron? Busquen en internet el admur de Malta. Y vos, que me contabas sobre la ropa. Si todos los hacían del admur de Malta se ponen la ropa del admur de Malta, te aseguro que eso va a ser un show. Tenés que verlo. Las ropas así, rojas, con colores de oro. La verdad que sí que es divertido. Bueno, no sé ni quién es. No sé ni quién es. Ya como sea, el Rebbe, todos los Rebbes en Salmurín, una de las cosas que hacen se llama Yehidut, que significa que la gente va al Rebbe y le pide bendición, ayuda, consejo, lo que sea. El Rebbe, al principio Chabad, en Estados Unidos, era chiquito. Después del Holocausto, muy pocos Hasiduyot, muy pocos grupos hasídicos sobrevivieron. Fueron los que más murieron. Los Hasidim fueron los más asesinados en el Holocausto. Muchos Hasiduyot desaparecieron y muchos, los que no desaparecieron,
quedaron muy flacos. Chabad fue uno de ellos. Sobrevivió, se fue a Estados Unidos, pero eran muy pocos. El Rebbe de Lubavitch, él logró hacer que Chabad crezca de una manera impresionante, hasta lo que es hoy en día, que es una cosa gigante, mamás. Hoy en día, como dicen, Chabad dejó de ser un movimiento y se convirtió en una organización. Entonces, el Rebbe con el tiempo ya no podía recibir a la gente, porque no había tiempo. Era tanta gente la que quería ir a ver al Rebbe, que ya no tenía tiempo. Así que los últimos años lo que hizo fue, en vez de recibir a la gente, fue todos los domingos, todos los que quieren ir a verlo y recibir una bendición o consejo, podían pasar, pero era un segundo. Le daba $1 para que déjense de acá. En ese segundo podías tratar de decir algo. Apenas decías el segundo, allá, Shiur, ¿Besesh? Ok. Vamos a pasar allá. ¿Sí? Nada más terminar la frase. Y en ese único instante en que podía darte la bendición, ya te estaban empujando. Y vos dijiste la segunda frase y ya te estaban empujando y a ver si lo lograste. Y bueno, vamos ahí a la segunda. A ver con la computadora. Acá. ¿Alguien me ayuda a abrir? Gracias, Javier. Nunca habías usado este buzo, ¿o no? Pocas veces. Nunca te lo vi. El título o el nombre Rab, ¿desde cuándo se usa? ¿El título de Rab? ¿Desde cuándo se empezó a usar? Sí, ese nombre. ¿El título? Sí. La verdad que no sé. Buena pregunta. ¿Y qué quiere decir rap? O rap. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué es un rabino? ¿No? ¿Cuál es la Buena diferencia pregunta. entre- Cosas que hoy en día diferencian entre los perfiles de Facebook. La verdad que no sé. No sé exactamente en qué sentido. Rab se lo puede decir también a cualquier maestro, aunque no enseñe Torah. Depende en qué época hablas. Depende de qué época hablas. Rab significa un maestro en general. Bueno, vamos a seguir con este Ben Zomá. El hijo de Zomá se llamaba Shimón, según Rabbi Omer de Bentenura, nos dice se llamaba Shimón, Ben Zomá, Shimón el hijo de Zomá, que era un alumno de Rabbi Akiva. Nos dice así: Es de Jujajam, Alomed Mikol Adam. ¿Quién es sabio? Aquel que aprende de todas las personas. Shenemar, como está dicho en el Teilim, Mikol Medamedai Hiskalti, que Roteja Sijali. Está dicho, de todos los que me enseñaron yo aprendí, porque tus estatutos son una charla para mí, mis charlas, de lo que yo hablo. Es de Hukibor. ¿Quién es alguien fuerte? Akobeshet Yitzro, aquel que domina a su propio Yetzerará, a su propio Yetzer, a su propio impulso, a sus propios impulsos, a sus propios instintos, los impulsos del Eros y del Tánatos. Shenemar, saben de lo que les hablo, ¿no? El Eros y el Tánatos. Shenemar, Tober Hapaim, mi Gibor, no me contestan, así que no puedo contestar tampoco. Tober Hapaim, mi Gibor, Moshe Berejom y Roger Ir. Como está dicho, es mejor alguien que tiene paciencia que un fuerte, y es mejor aquel que domina su espíritu que aquel que conquista una ciudad. No es conquista la palabra acá, sino aquel que rodea una ciudad. ¿Sí? Como el cuento que dice Rabenu Bejaye, o Rabenu Bajie, o Rabenu Bajia. ¿Sí? Con el tiempo la gente no entiende cómo decir los nombres, porque en hebreo nunca se sabe cómo decir el nombre, como no tiene puntos, se van confundiendo. Es Rabenu Bajia Ibn Pakuda, autor del libro Jobot Alevavot, uno de los grandes sabios de la era medieval. Escribió Jobot Alevavot. Él dice ahí sobre el cuento del Hasid. El Hasid que va a hacer una guerra, cuando vuelve de la guerra lo encuentra un sabio y le dice: ahora empieza la guerra de verdad, la guerra contra tu propio instinto. Entonces es lo mismo que dice acá. Ahora vamos a explicarlo mejor igual. Ese Ashir, ¿quién es? Rico. Asameach Lejelko, aquel que está contento con su parte.
Sheneemar, y guía capeja quitojera, como está dicho, el esfuerzo de tu palma cuando lo comerás, dichoso de ti y bienes para ti. Ayer Jamabarama Zebe, Toblaj la Orama va. Dichoso en este mundo, bien para ti en el mundo por venir. Es de un jubata mejabel tabriot. ¿Quién es? Respetado, aquel que respeta a todas las criaturas. Criaturas, en realidad, criaturas son niños. Criaturas son las creaciones de Hashem. Shneemar, como está dicho, en Shmuel, aquellos que me respetan a mí serán respetados y los que me desprecian serán despreciados. Ahora volvamos al principio de la Mishnah y estudiémosla. Pregunta Ben Zomá, ¿quién es el sabio? Aquel que aprende de todas las personas. Yo le pregunto a Ben Zomá, ¿quién te preguntó quién es el sabio? ¿No? ¿Quién te pidió que me expliques quién es el sabio? Si Ben Zomá viene a decirme quién es el sabio, significa que alguien le preguntó quién es el sabio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué va a empezar la pregunta? Si vas a empezar la pregunta, primero tenés que decirme, hay que ser sabio. O la importancia de la sabiduría. ¿Pero quién dice que hay que ser sabio? ¿A quién le importa el sabio? ¿Quién te preguntó sobre el sabio? Él dice, ¿quién es el sabio? Como si fuera que yo le pregunté. Como si fuera que ya hay que ser sabio. ¿Quién dice que hay que ser sabio? Tal vez no hay que ser sabio. Entonces, ¿quién te preguntó quién es el sabio? Significa que ya está escrito que hay que ser sabio. Y Ben Zomá viene a explicarnos quién es el sabio. ¿Dónde está escrito que hay que ser sabio? No. Si no, como está escrito en la Gemara. ¿La Gemara cómo empieza? ¿Cómo empieza la primera? Ustedes estudiaron Brajot, ¿cierto? ¿No? Ok. Entonces en Brajot, ¿cómo empieza Brajot? Muy bien. Meimosai, Meimatai, Alkenashim, Sefaradín, tenemos de todo. Peimaní, ¿no querés Peimaní vos? ¿Eh? Pero ¿qué es eso? Ah, ok. Ok. Ok, es cierto. Entonces, ¿cómo es? Ok. Mimisi. Bueno, dice, Meimatai Corín Shema de Arbit. ¿Desde cuándo se lee Shema en Arbit? ¿Qué pregunta la Gemara sobre esa misma Mishnah? Dice Tana, Hakai. ¿El Tana de dónde está hablando? ¿De qué me está hablando? Pregunta la Gemara, ¿cierto? Dice, ¿de qué está hablando el Tana? El Tana empieza la Mishnah diciendo, ¿por qué? Perdón, ¿cuándo se dice Shema en Arbit? Perdón. ¿Quién dice que hay que decir Shema? ¿Cierto? Lo que dice la Gemara. ¿Quién dice que hay que decir Shema? ¿Dónde saliste? Tuve una pregunta. Esa es una pregunta antes. Esa es una pregunta después de la anterior. Primero hay otra pregunta. Decir. Sí, porque alguien debió preguntarle desde que... Ahora entendí lo que dijiste. Que hubo una pregunta antes. Sí, Como la exactamente. misma de- Exactamente lo que estoy diciendo. Exactamente. Como el Talmud empieza. ¿Desde cuándo se lee Shema en Arbit? Dicho sea de paso, ¿por qué empieza con la primer... ¿Por qué la primer mitzvah de todo la Mishnah y el Talmud es esa? Bueno, una. En todo hay buenas respuestas, eso te lo puedo ya desde ahora asegurar. Una, es cierto. Quiero otra. ¿Cuál es la primera mitzvah que la persona cumple en su vida? No. El Shema. Shema de la noche. Shema de Arbit. Sí. Porque ¿cuándo tienes que empezar a cumplir mitzvot? A los 13 años, ¿cierto? Si lo cumpliste la tenés a los 13 años, ¿cuánto se hace uno de 13 años a la noche? El día empieza de noche. La primera mitzvah que no cumple, ¿cuál es? El Shema de Arbit. Es una de las lindas explicaciones que hay. Bueno, dice entonces, ¿cuándo se lee Shema de Arbit? Hay otra cosa interesante también que hay que decir sobre el Talmud. ¿Qué dice Tosfot ahí? ¿Ustedes estudiaron ese Tosfot? ¿No? El primer Tosfot de todo el Talmud se enseña cómo funciona el judaísmo. Es a través de la tradición. Dice Tosfot ahí, ¿cómo puede ser? Nosotros hacemos Shema antes de Arbit. Es cierto que hay muchas comunidades que hacen Shema de día, que hacen Arbit de día. ¿Vieron alguna vez eso? Que hacen Arbit de día. Los sefaradíes hacen Arbit de día. Si quieren. Ashkenazim en una época hacían. Tosfot ahí dice que nosotros hacemos Arbit de día. O sea, Tosfot es Ashkenazim. Tosfot no es uno, son muchos, pero son Ashkenazim. Y él dice, nosotros hacemos Arbit de día, porque la Gemara no dice que hay que hacer de noche. Nosotros hacemos de día. Significa que los Ashkenazim también hacían de día en una época. Con el tiempo dejaron de acostumbrar a hacer de día. Hoy en día los Ashkenazim hacen solo de noche, no de día. A menos que haya casos muy especiales. Por ejemplo, yo
cuando falleció mi madre, tenía que hacer Hazán. Los ashkenazim acostumbran a hacer Hazán. O por lo menos hacer tefilá con Minyan para decir Kadish. Yo estaba en un trabajo que no podía hacer arbit con Minyan de noche, solo se hacía de día, entonces ahí me permitió un rabino hacer de día, porque originalmente los ashkenazim hacían así también. Hoy en día los ashkenazim no hacen así, solamente los sefaradí. ¿Sí? Pero ¿qué viene a decir Tosfot ahí? Viene a decir, nosotros no hacemos lo que dice la Gemara. ¿Qué podría haber contestado Tosfot? Tosfot podría haber dicho, entonces estamos mal, tenemos que hacer lo que dice la Gemara. Sin embargo, Tosfot no hace eso. Tosfot dice, lo que nosotros hacemos seguro que está bien. Tenemos que explicar cómo eso pega con la Gemara. Así también es la halajá, lo que siempre hablamos, ¿cierto? Que la halajá no se puede sacar del libro. La halajá tiene que sacarse de la vida, de aprender, de la comunidad, del rabino, del Torah oral. El Talmud dice que se hace de noche, nosotros hacemos de día, significa que entonces no es que nosotros estamos mal, sino que hay que explicar el Talmud como nosotros sabemos, porque la Torah es algo vivo. No es que de repente se encuentre una cosa que debe ser diferente, como ser diferente, sino que hay que vivirla, aprenderla del rabino, aprenderla de la Torah oral. Bueno, ok, entonces lo mismo pasa acá. ¿Qué contesta el Talmud ahí? Dice, no. ¿Quién dice que hay que hacer Shema? Lo dice el Pasuk dice que hay que hacer Shema, está escrito. Vas a decir el Shema cuando te acuestes, cuando te levantes, etc. Entonces la Torah dice que hay que hacer Shema. Y sobre eso dice la Mishnah que el Shema se hace de noche. El Shema de Arbit se hace de noche. Cuando es la noche, cuando los Kohanim entran a comer su trumá, etc. ¿Okay? Lo mismo pasa acá. La Mishnah viene a decirles quién es el sabio. ¿Quién dice que hay que ser sabio? La Torah dice que hay que ser sabio. ¿Dónde dice la Torah que hay que ser sabio? En Irmiau. La respuesta es muy fácil, en Irmiau. El profeta Irmiau dice así. Irmiau, capítulo 9. Podríamos llevarlo de acá a Torah en un sentido amplio, ¿cierto? Podríamos decir Tanaj. ¿Okay? Irmiau, capítulo 9, pasuk 22. Nos dice así. Ko amar Hashem, al italel jajam bechokhmato, val italel hagibor bigurato, al italel ashir beoshro. Así dijo Yudkei Babkei, que no sea grande, que no se enorgullezca el sabio con su sabiduría, y que no se muestre, que no se pavonee, ¿ya? Hace años que no uso esa palabra. Creo que nunca lo usé, es más. Y que no se pavonee el fuerte con su fuerza, y que no se pavonee, que no se enorgullezca el rico en su riqueza. O sea que no hay que ser sabio, no hay que ser fuerte y no hay que ser rico. ¿No? Es lo que nos dijo el Pasuk por ahora, ¿no? No, primero que nada no. El Pasuk dijo que no hay que enorgullecerse en eso. ¿Okay? Ahí no importa. Sigue diciendo el Pasuk, no se preocupen, no se preocupen. Sigue diciendo el Pasuk, Ki'im bezot italel amitalel, sino que con esto tiene que enorgullecerse la persona. Askel beado aoti, en conocerme y aprenderme a mí, dice Hashem. Ki ani Hashem ose gesed mishpat tzedakah ba'aretz, porque yo soy Hashem, que hace bondad, juicio y caridad en la tierra, justicia en la tierra. Ki be'el hafatzti neum Hashem, porque esto es lo que yo deseo, dijo Hashem. En otras palabras, Pasuk no está diciendo que no hay que ser sabio, fuerte y rico, sino que no hay que enorgullecerse de ser sabio, fuerte y rico, sino de conocer a Hashem. Ahora, para conocer a Hashem es necesario ser sabio, fuerte y rico. Pero no hay que creer que ser sabio, fuerte y rico es el propósito, sino que es un medio a través del cual uno puede llegar a la meta, que es conocer a Hashem. Conocer a Hashem, según el Rambam, significa conocer todo el mundo, según los cabalistas significa conocer mística y Kabbalah, conocer a Hashem, Kabbalah, la trascendencia y la emanencia del Creador, como pueden estudiarlas en el Tanya. Un segundo, nada más quiero terminar la idea. Entonces lo que está diciendo acá el Pasuk es, hay que ser sabio, hay que ser inteligente, hay que ser sabio, hay que ser fuerte y hay que ser rico, pero no agrandarse con eso, creyendo que son el fin, sino que son un medio para llegar al fin, que es conocer a Hashem. Entonces el Pasuk nos dice que sí hay que ser sabio, que sí hay que ser rico y que sí hay que ser fuerte, pero no enorgullecerse en eso, no creer que eso es el propósito de todo. Y sobre este Pasuk viene Ben Zoma y nos dice quién es sabio, quién es rico y quién es fuerte. ¿Ven? Que Ben Zoma dice quién es el sabio, quién es el rico, quién es el fuerte. ¿Cierto? Perdón, no todo orden. ¿Quién es el sabio, quién es el fuerte, quién es el rico?
¿Quiénes son estos tres que habla? El pasuk de Irmiau. Irmiau, capítulo 9, pasuk 22, dice: el sabio, el fuerte y el rico. Opa, muy fuerte. Eso es lo que pasa cuando uno es fuerte. Conseguir otro avión me depende de ser rico. ¿Qué me querías decir, Eliabu? ¿Por qué del Tanaj y no de la Torah? Porque el pasuk está en el Tanaj. No entiendo qué quieres decir. ¿Cuál es la pregunta? No vio, pues, como es una Mishnah, decir su fuente, podría dar muchos pesukim para explicar. Bueno, se puede dar mil explicaciones. No estoy diciendo que la mía sea la única, pero la mía, ¿funciona o no funciona? ¿Funciona? Entonces, ¿por qué no? No es mía, igual, no lo inventé yo, ¿sí? No es un invento mío, José Shalom, sino que lo aprendí del Rabbi Sherki. Es más, bueno, capaz que me fijo y en realidad... De hecho, la viuda de Bartenura ya insinúa que está hablando de ese pasuk, si lo lees. La forma de hablar de Bartenura se nota que insinúa ese pasuk. ¿Qué me decís? Que hay muchos libros de cada rama diferente del judaísmo. ¿Cada qué? Como de cada diferencia del judaísmo. Hay comentarios que es abstinencia y que es separatismo. Pero a veces uno lee de todo. Pero las generaciones separadas no son ramas del judaísmo en el sentido de cómo ven la Torá. Pero hay comentarios En que costumbre es diferente. es por eso. Entonces, si uno lee, si uno es separatista y lee algo que me hace, podría tomar de eso como enseñanza. Qué pregunta tan triste la que me estás haciendo. ¿Significa que alguien que es sefaradí no tiene que leer los Ashkenazí? ¿Que esos Ashkenazí no tienen que leer sefaradí? ¿Desde cuándo los judíos nos volvimos tan sectarios? De pronto, como ¿Hay que estudiar toda la Torá? Perfecto. Hay que estudiar toda la Torá. Hace Shalom decir que hay un libro que no hay que estudiar o que no hay que aprender de él. Hay que aprender de todos los libros y tomar de todos. Eis de Ujaja, a lo menos Nicolás. Eso es algo que aprende de todas las personas. ¿Cómo puede uno venir y decir que no hay que aprender de uno, no hay que saber de otro? Cada uno, sin embargo, se conoce a sí mismo. Silat Yesharim, escrito por el Ramjal, el Moshe Haim Luzzatto, le explica que la persona se conoce a sí misma y tiene que fijarse en sí mismo cuál es su nivel y cuáles son cosas. Y uno tiene que guiarse según lo que uno siente, de qué libros le hacen mejor y lo ayudan más y le gustan más, y formarse un camino propio. En general, lo que la mayoría de la gente hace, o es lo que hay que hacer, es elegir un camino en general, pero también tomar pedazos de otros caminos. Es lo mejor que se puede hacer, ¿sí? O sea que la mejor manera es esa, ¿sí? No hay que, si uno decide agarrar de todos al mismo tiempo, estudiar, hay que estudiar todo. La pregunta es cómo construir el edificio espiritual de uno, ¿sí? De la forma de ver el mundo, de la forma de ver las cosas de uno. En general, lo mejor es encontrar el camino de uno que más siente que lo acerca a ser mejor, pero siempre tomar de otros lados. Si uno toma uno solo y niega a los demás, está muy mal, no se puede negar a los demás. Todos son parte de la Torá, todos son parte de la sabiduría de Hashem. Si uno agarra de todos al mismo tiempo, entonces se puede también. En general es muy difícil construir todo desde cero, pero es difícil. Pero lo mejor que se puede recomendar es que uno agarre una cosa, un camino en general, pero también estudie de todos los demás y tome de todos los demás. Y uno puede agarrar el camino del Rakkuk y tomar de otros Hasidut, o puede agarrar el camino del Chabad, tomar de otros partes también, o puede agarrar un camino cualquiera y tomar de otras partes, las partes que le hacen bien a uno, ¿sí? Haz Shalom, rechazar cualquier otra cosa que tenga que ver con la Torah. Tomar costumbres de las otras. Si uno puede construir todo desde cero, por acabó, es muy difícil, pero también hay que hacerlo si uno puede. ¿Cómo decís? ¿Tomar costumbres? Sí, o tomar Vos ya entras acá en una parte que es alajá, unas cosas que son alajá, de cómo funcionan las costumbres, cambiar las costumbres, eso es otra cosa. Yo hablo de construir el edificio espiritual de uno, el camino de uno, la forma de ver las cosas. Vos hablas de alajá, de minagim, eso ya hay que ver cada caso. Hay que ver cada caso. Yo puedo hoy en día agarrar y dejar de usar kipá. No sé. Yo puedo hoy en día agarrar y empezar a comer la masa de los teimanim. Hay que ver cada caso, eso ya hay que estudiar cada caso, de minagim y alajot y esas cosas. Bueno, fíjense entonces que la Mishnah nos habla de tres tipos de personas, que son
los ricos, los fuertes y los sabios. ¿Qué pasa si una persona es rica, es sabia y es fuerte? ¿En qué se convierte? Muy bien, en un profeta. Hoy en día no, porque la profecía está en stand-by. Pero en la época que había profecía, las 3 condiciones para ser profeta son ser rico, ser sabio y ser fuerte. Un segundo. Rico monetariamente. Y si era pobre, Si era pobre, ahorita hay mucha cuando gente tenga más plata, entonces va a poder ser alguien. ¿Sí? Hay algunas opiniones, incluso en el Talmud, que dice que también hay que ser alto. Alto. Así que uno va a la escuela de profetas y hay una foto de Michael Jordan, tamaño real, con medida. ¿Viste cuando van al parque de diversiones, ¿cierto? Con las montañas rusas. Está la medida hasta acá. A partir de acá usted puede entrar, ¿no? Unos chicos y se fija a ver si llega o no. poner zapatos más altos. Sí, pero mismo, andar a la escuela de profetas. En la escuela de profetas, una cosa de Michael Jordan, ¿sí? Si le llegas a los hombros a Michael Jordan, podés ser profeta. Si no, discúlpenos, vaya a estirarse un poco, hágase torturar por los que hacían las cruzadas, que estiraban el cuerpo de las personas y después vuelva. ¿Sí? Bueno, esa es una opinión igual. En general, lo que está traído es que hay que ser rico, fuerte y sabio. Así que uno va a la escuela de profetas, tienen que poner el ejército. Tenés que, para poder recibir plata, tenés que llevar. Yo trabajaba, yo me encargaba de poner el ejército, de revisar las cuentas de banco a la gente para darles plata. Entonces tenés que llevar tu cuenta de banco, se fijan cuánto le debes al banco, te dicen, esto es una deuda demasiado grande, no puede ser profeta, vuelva cuando pueda pagar todos sus cheques. ¿Es decir? Literalmente cada cosa. Sí. Pero muchos profetas son pobres. Los profetas sufrieron mucho, no sé si eran pobres. ¿Por qué? No creo que Pero sean no pobres. estaría No creo que sean pobres. dando como creo que algunas personas podrían ser Es como racismo. No, no es racismo. Los pobres son una raza. No son una raza. Pero no. No, ¿por qué? No es racismo. ¿Querés ser profeta? Hace plata. No querés hacer plata. Bueno, entonces anda a trabajar de ingeniero, trabaja de rabino, pero no profeta. Los rabinos sí eran pobres, eso sí. No todos. La pregunta es ¿por qué hace falta ser fuerte, ser sabio y ser rico para ser profeta? Suena racista, ¿no? Porque Porque no es no es racista. rico de acuerdo a quién, fuerte de acuerdo a quién, se cuenta riqueza para conseguir Supongo que en la sociedad hay ciertas normas de quién es rico y quién no. depende de cada La pregunta es ¿por qué hace falta eso? ¿Por qué hace falta que sea rico, pobre y fuerte? La respuesta es que Hashem es infinito. Y lo infinito posa en aquello que es completo. Completo por lo menos en el nivel que él puede ser completo. Está explicado, por ejemplo, en Derech Mitzvoteja, digamos hace mucho, que la presencia divina posa sobre el pueblo de Israel solamente cuando están unidos. No están separados. La presencia divina no posa. ¿Por qué? Porque hay separación. Y entonces las cosas son limitadas y lo infinito no puede posar en algo finito. Entonces tiene que haber completitud. Y también la presencia divina posa en aquello que está completo. Aquello que está completo es alguien que tiene dinero, alguien que tiene fuerza, alguien que tiene sabiduría. La persona que tiene fuerza, sabiduría y dinero sobre él puede posar lo divino. Aquel que está incompleto, lo infinito no puede posar en él. Lo que pasa es que después, con el tiempo, la profecía desapareció. Entonces, ahí se empezó a enseñar Torah. La Torah no es profecía, sino que es una parte mínima de revelación divina comparada con la profecía. Por eso los rabinos pueden ser pobres. Los profetas tienen que tener plata. Para ser completos. Para ser completos. También el Cohen Gadol, ¿cierto? El Cohen Gadol tiene que ser el más rico de todos sus hermanos, que tenga más dinero. También tiene que ver con que no lo puedan sobornar, pero el punto es que la presencia divina posa en aquello que está completo. Nosotros estamos acostumbrados en la época en que la presencia divina no está en el mundo a admirar justamente la falta. En el cristianismo en general también. Que el reino de los cielos es de los pobres. ¿Cierto? Eso es porque la Shejinah no está. Por lo tanto, siempre al que es menos se considera que estamos cerca de Hashem. Pero en la época en que la
presencia divina posa. Al contrario, la grandeza de la presencia divina posa en aquello que está completo, en aquello que es radiante, en aquello que tiene de todo, que no le falta nada. Hoy en día que nos falta la profecía, está bien, pueden no ser todas esas tres cosas si quieren. Entonces, de paso, también está traído desde que se fue la Shekinah, la profecía posa en los niños, en los tontos, ¿en quién más? En los locos, ¿no? Sí. O sea que la profecía se partió, cada uno de ellos tiene pedacitos o en los sabios, pedacitos de profecía. Para la profecía lo que hace falta es, para poder tener profecía lo que es necesario es unir la niñez y el ser tonto con también el ser sabio y ser fuerte y rico. La profecía es la unión del intelecto y de la imaginación, que son dos fuerzas contrarias. ¿Sí? Es como la gente que es artista o matemática. La gente que estudia Kabbalah o que estudia filosofía. Maimónides, de Maimónides. ¿Sí? O sea, en general hay una división entre estas dos partes. O sea, la gente que le gusta la halajá y el Talmud, o la parte de halajá y el Talmud, y la gente que le gusta la Agadá y los libros de Musar. En general no son los mismos, en general son dos tipos de personas. La profecía posa en aquel que tiene las dos cosas al mismo tiempo, en aquel que puede tener imaginación y al mismo tiempo tener intelecto dentro de la imaginación. De hecho, es como unir la vida de uno despierto con los sueños. En los sueños pasan todo tipo de cosas locas e increíbles que pueden hacer que a uno le estén dando revelaciones en el sueño. Pero como uno no tiene intelecto de manera ordenada, no puede ordenarlo. El día cuando el intelecto ordena las cosas, no hay revelaciones. Es necesario entrar en un estado en que uno está como en un sueño, la imaginación está con todo su poder, y el arte está con todo su poder, y al mismo tiempo uno pueda seguir estando en estado de lógica y de comprensión total ahí. De hecho, dice Rav Kook, que el hecho de que hoy en día la cultura visual, audiovisual, tiene tanta fuerza, no como en otra época. En otra época la gente leía libros, hoy en día sos presidente, no según lo que escribiste, sino según cómo te sacaron la foto. ¿No? Hoy en día todo depende de sonido o de lo visual, no el intelecto maneja las cosas. O sea que en un punto el mundo bajó para abajo. Dice Rav Kook que eso es una preparación para la profecía que está por llegar. Porque la profecía no puede posar en gente que es solamente intelectual. Es necesario también desarrollar la imaginación, lo audiovisual, la música, el arte, la imaginación, todas esas cosas. Pero tampoco la profecía puede posar en gente que solamente tiene viajes locos y no intelecto. Acá la profecía que está por llegar necesita que en el mundo se desarrollen las dos cosas. Por eso hoy en día hay tanto crecimiento del audiovisual. También las drogas, eso no dice Rav Kook, lo digo yo, pero tienen lo mismo. Sí, todas las drogas que se inventaron y se descubrieron en la última época, a partir de los 60, por ejemplo, ¿sí? No estoy hablando de cosas como cocaína, estoy hablando de cosas como, por ejemplo, la que usan los chamanes, los Andes, ayahuasca, por ejemplo, ¿sí? Que Aldous Huxley escribe sobre la ayahuasca de repente, y la gente la conoce. No, él escribe sobre la mescalina, en realidad. Y Alan Watts, y todo tipo de escritores. De repente, en los 60 hubo como una explosión de todo ese tipo de cosas, que le permiten a la persona, por un lado, revelar el potencial de la imaginación de él y audiovisual, pero al mismo tiempo seguir sobrio mientras él está viviendo eso, es también una preparación para la profecía que está por llegar. Díganme, en Ketoret, una de las opiniones que escribe en Ketoret, una de las opiniones es que uno de los ingredientes era cannabis. Entonces puede ser que uno de los motivos que se prendía el Ketoret allá en el Betamikdash, y entrabas, y el Ketoret te dejaba re loco. Y era parte de lo que te preparaba para poder recibir las revelaciones que había en el Betamikdash. Entonces ustedes lo toman en chiste, yo lo digo totalmente serio. Okay. Quiero por último leer un pedazo de lo que dice Rav Kook para terminar.
pues no se da cuenta de nada. Porque, una época de tiempo. ¿Por qué preguntas esta pregunta? Porque es que cuando uno lee, dice tantos días para el hombre. El hombre es un sacrificio, pero ¿por qué se cuenta? De atrás, no sé, es raro. No se cuenta desde atrás. ¿Por qué se cuenta? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Por qué no solo espera el día y ya? Pero se cuenta. Hay un comentarista Talmud que dice que los judíos contaron el Homer porque estaban esperando la entrega de la Torá. Pero como vos decís, no es sobre la entrega de la Torá, ¿cierto? Es sobre el Homer. No, si te contesto, es peligroso. O sea, hay que ver lo que dicen exactamente los rabinos sobre eso. Chao, no lo encuentro, qué lástima. No lo encuentro. Bueno, ¿qué se va a hacer? Seguimos con fumar. Hay una cosa acá que la CUP dice, no lo encuentro ahora dónde, que dice, nos olvidamos que no solamente tenemos espíritu sagrado, sino también tenemos carne sagrada. Y que el pueblo de Israel hoy en día tiene que volver a hacer crecer sus músculos. Dice que la Shejinah no posa, sino gente con grandes músculos. ¿Eh? ¿Najón? ¿Qué dijiste, Que Najón? todos los pacientes eran musculosos. ¿Pero en serio? Literalmente. Seguramente los Nevi'im eran... David Amelech Marcados. era profeta, ¿no? Tenía ravioles. Los ravioles. ¿Sabes lo que son ravioles? Pero se le dice La plancha de ravioles. La plancha de ravioles. ¿Y cualquier cuadro? ¿Cuadros? o chocolatico. Ah, el coso de chocolate, exactamente. ¿Seguro? Oye, los profetas que eran, tipo así, viejos, gordos, que iban caminando. Escuchen la palabra de Hashem. No, eran fuertes, decían, escuchen la palabra de Hashem. Y así se le rompía la cara. ¡Esparta! Bueno, vamos a comer.